¿verdad? Espero que le hayan tomado una fotografía. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer una oración. Vayan avisando estrés postraumático y después, por bien de muchas almas, recomienden este video, mándaselos, comparte este video. Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá, Yahshua HaMashiach, Omen, Be Omen. Y aplaudimos, porque todos los que somos creyentes en el Eterno, para todos, todos los días son fiesta. Bueno, estrés postraumático. ¿Por qué es el estrés postraumático? Pueden ser muchas causas. Uno, ver el fallecimiento de un familiar. No nada más enterarse, sino causa más impresión el ver el fallecimiento del papá, de la mamá o de un hermano, etc. Ver el fallecimiento o enterarse del fallecimiento de algún ser muy querido. Dos, terremotos, los sismos. Eso crea estrés postraumático, el ver cómo se mueven los edificios y cómo, pues desgraciadamente, pierden la vida muchas personas, perdón. Tres, la guerra. Yo atendí varios, o al menos sí, un par de personas, mexicanos que fueron a Estados Unidos, bien, todo legal, se enrolaron en el ejército de Estados Unidos y estuvieron en la guerra del Golfo Pérsico, eso ya se los he ministrado. Bueno, entonces la guerra también provoca mucho estrés postraumático. Accidentes de cualquier tipo, incluyendo los accidentes automovilísticos. Incendios, con todo lo que ha pasado ahora en California, pero cualquier incendio. Es terrible eso, que la gente vea cómo se pierde todo su patrimonio. Pareja golpeadora, sea esposo o sea la pareja, ¿verdad? Golpeadora. Agresión sexual. También eso crea estrés postraumático. Amenaza de muerte, o sea, que alguien sea amenazado de muerte, eso crea estrés postraumático. Abuso verbal, no solamente sexual, no, verbal. O sea, aquella persona que, pongamos aquí el bullying, ¿por qué no decirlo? Hay un tema en este mismo canal, bullying, para que lo revisen. También lo que puede crear estrés postraumático es el maltrato de los padres. El divorcio de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con todo eso? A ver, ¿cómo vamos a desglosarlo para que ustedes vayan? Porque ustedes son inteligentes y le van a entender muy bien. Las personas con estrés postraumático evitan situaciones o actividades o pensamientos que les recuerden o evoquen lo que les provocó el estrés postraumático. Voy a volverlo a repetir. Las personas con estrés postraumático evitan situaciones o actividades o pensamientos, o sea, recuerdos que les evoquen los sucesos traumáticos. ¿Saben en quién también he visto estrés postraumático? En los socorristas, en los que manejan ambulancias, en los bomberos. Yo recuerdo el caso de una mujer, y perdón que lo nombre, pero es que con ejemplos se aprende más. Una mujer que estaba prendiendo su calentador de gas, no se fijó que se estaba fugando el gas y de repente prende el cerillo y le explota todo eso. En la cara, en el pecho, en los brazos, en las piernas, quemaduras de 3er grado y perdió la vida. Pero los ambulantes que trasladaron a esa paciente hacia el hospital quedaron con estrés postraumático. Y eso que ya tenían tiempo. He visto estrés postraumático también en enfermeras y en médicos. De hecho, el servicio de urgencias, o sea, trabajar en el servicio de urgencias como yo trabajé hace muchos años, es algo de lo más traumático que se puede uno imaginar. Ver a personas que llegan sin piernas o sin brazos, etcétera, es algo muy desagradable. O sea, es un impacto muy tremendo. Ahí lo que uno hace, bueno, en el caso mío, yo tuve que hacer mucha oración al Todopoderoso para que me diera fortaleza para poder soportar todo ello. Es muy diferente planear, por ejemplo, operar una cesárea, operar una hernia inguinal o umbilical o alguna otra cosa, que ver
a un accidentado. O sea, trabajar en urgencias es bastante duro. Entonces, yo vuelvo a repetir, vi muchos médicos y enfermeras, sí, con ese problema y los tuve que tratar como sus colegas, o sea, como mis colegas. Bueno, ¿qué es lo principal en todo esto? Recuperar el control de la vida. O sea, que el que está afectado con esto recupere el control de su vida, que recupere el control de su vida. Anótenlo, es muy importante, porque si tú sufriste estrés postraumático o estás pasando por ello, voy a dar varias recomendaciones importantes, inclusive médicas, porque soy médico cirujano. Bueno, entonces, a ver, es recuperar el control de la vida, porque una persona que vive con estrés postraumático prácticamente no vive. Todo el tiempo está angustiado, tiene miedo, tiene terror, tiene pánico. Y de esos temas ya he hablado en otras ministraciones. Ahora, debe de haber un especialista, bien un psicólogo o un psicoterapeuta o inclusive un psiquiatra, el que se encarga de todo esto para tratar a un paciente con estrés postraumático. El tratamiento principal es la terapia de conversación. El paciente tiene que nombrar todo lo que vivió. Tenemos que llevarlo hacia que nos cuente todo lo que vivió, afrontarlo, porque ya les decía yo que las personas que tienen estrés postraumático tratan de evitar todo eso, pensamientos, recuerdos, etcétera, etcétera, porque no quieren afrontar esa realidad. Pero si no va a seguir el problema, entonces el especialista en psicología, en psiquiatría o un buen médico, inclusive general, que esté bien preparado, puede llevar a cabo una conversación para que le cuente todo el paciente y eso se llama psicoterapia. Ahora, el tratamiento puede incluir también medicamentos, no solamente la conversación. Lo importante es que el paciente se desahogue, pero vamos por partes, hermanos. Bueno, ahora, una cosa que yo les recomiendo siempre es no automedicarse y acudir a su médico de confianza. Repito, no automedicarse, ¿sí? Y acudir a su médico de confianza. Bueno, en los pacientes con estrés postraumático, la dopamina está muy baja. Voy a hablar en términos sencillos. Yo sé que hay colegas ahorita, médicos de diferentes especialidades, viéndome. Entonces, permítame, amados colegas, hermanos, hermanas y amigos, amigas, colegas, que hable yo en un término muy sencillo. Entonces, la dopamina es la hormona del bienestar, vamos a llamarle así. Cuando hay estrés postraumático, la dopamina está más que en el suelo. Es decir, no hay dopamina prácticamente. Entonces, el paciente tiene más ansiedad y demás y no puede tener, aunque se le den ansiolíticos, ahorita voy a entrar a ese tema, no se tiene un resultado si no se aumenta la dopamina. Váyanlo anotando porque son tips muy importantes. ¿Cómo aumentar la dopamina? Naturalmente. 1, haciendo ejercicio, mucho ejercicio. 2, oír cantos al Eterno, al Todopoderoso. Aquí vas a encontrar muchas Jalelot. Hay un concierto, si tú pones concierto, ¿sí? A Dios, a Yahshua, Hamashiach, ¿sí? Lo grabamos en el 2022, Mijaelet y yo, y entonces puedes oír esos cantos. O música que sea muy suave, aunque no sean Jalelot. Bueno, pero lo ideal es Jalelot. Entonces, mucho ejercicio. Alimentación sana. No tomar vino, o sea, alcohol. No tomar cafeína, o sea, café como tal, o té verde, porque eso aumenta mucho. El té verde tiene mucho, es un buen antioxidante, pero tiene mucha cafeína. Y a nivel natural encontramos esto útil, la valeriana. Yo utilizo mucho la valeriana, a dosis de 500 miligramos en cápsulas. Sí, esos son de venta libre, hasta en una tienda naturista lo encuentras, que sea un buen laboratorio de reconocido nombre, y una cápsula cada 12 horas, una en la mañana y otra en la noche, eso aumenta muy bien la dopamina. Bueno, pero ¿qué es lo que hay en el estrés postraumático? Ansiedad y depresión, inclusive intento de suicidio, que es lo peor. O sea, llega un momento en que el paciente no puede controlar su vida, como lo decía, tenemos que el paciente tome el control de su vida.
Ahora, ¿qué enseña realmente la psicoterapia o sea, qué es lo que se logra o cómo es en la terapia de conversación? ¿Qué es lo que logramos ahí? Si gustan anotarlo para aprender, bueno, entonces lo que yo hago es enseñar las formas de lidiar con situaciones difíciles. Enseñar las formas, y es lo que voy a hacer ahora mismo, en breve, de lidiar con situaciones difíciles, con pensamientos y recuerdos aterradores. Y es que esos pensamientos aterradores, ¿sí?, esos recuerdos son los que detonan, digamos, desencadenan todos los síntomas. Ya he ministrado el tema de la ansiedad y el tema ansiedad generalizada y el tema de la depresión, pero voy a hacer un breve resumen porque lo que más hay es ansiedad. Temblor fino en manos, sudoración, puede haber subida de la presión, frecuencia cardíaca alterada, o sea, muy rápida, el pulso pues se eleva, etcétera, etcétera, malestar estomacal, puede haber hasta una gastritis, una colitis nerviosa y demás. Entonces hay que escuchar música suave, hacer ejercicio, comer saludable, muchas frutas, muchas verduras. Y siempre le digo a los pacientes que establezcan metas realistas, porque cuando una persona ha tenido un estrés postraumático o tiene estrés postraumático, deja de trabajar, deja de estudiar, muchas veces dejan de bañarse porque caen en depresión, se dejan de arreglar, o sea, su apariencia personal la descuidan. Entonces, les tenemos, al menos yo les enseño metas realistas a corto plazo. A ver, ya el día de mañana, a partir de mañana, te vas a empezar a bañar, te vas a empezar a lavar los dientes, etcétera. Hay que empezar también, no nada más ver lo espiritual, sino lo físico, porque si no después vienen otras enfermedades. Ahora, se debe de identificar qué hace que dispare los síntomas. Eso es muy sencillo. Se acuesta el paciente en un diván, o en un sofá, o en un sillón cómodo, reclinable, que tenga cerrados los ojos, no para hipnotizarlo, yo no utilizo eso, y se le dice, cuéntame tu vida, y cuéntame qué es lo que te pasó, por qué estás así. Bueno, es que un día fui a visitar a mi abuelo, y yo vi como mi abuelo se cayó de la escalera, etcétera, etcétera. Para empezar, un abuelito no tiene que estar subiendo en una escalera a revisar el piso, ¿verdad? De arriba, o sea, cosas de ese tipo. Tenemos que tener mucho cuidado todos. Pero, a ver, entonces, yo voy a identificar, y si no me lo dice, de todas maneras va a salir a la luz, porque dice Yahshua HaMashiach, tú lo conociste como Jesucristo, Yahshua HaMashiach, hace que todo salga a la luz. Es que lo que dijo Yahshua implica todo. Entonces yo empiezo a platicar con el paciente, qué es lo que pasó, etcétera, y aunque no me lo diga, cuando llega al punto clave, y entonces el abuelo se cayó, se ponen muy nerviosos en ese momento. O sea, se dispara el problema. Y hay que llevarlos, bueno, en el caso mío, decirles, bueno, o el especialista que los trate, decirle, bueno, está bien, bueno, desgraciadamente tu abuelo se cayó y se golpeó la cabeza y después por ello murió, ¿sí? Pero ¿qué puedes hacer ahora para evitar eso? O sea, para evitar que tu abuelo se hubiera subido. Porque siempre va a haber sentimiento de culpa. Atención a eso. No siempre, pues, pero en muchos casos del estrés postraumático va a haber el sentimiento de culpa. Y dentro de eso vamos, de ese tema ya he hablado bastante, pero voy a hablar otro poquito más después, en otros días. Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, pon los pies sobre la tierra. No, pues nada. Eso es, nada se puede hacer. Y entonces ir curando esas heridas, como el buen samaritano, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál es la causa principal, ¿sí?, que hace que una persona tenga estrés postraumático? La persona ha pasado por un suceso que implicaba una amenaza real o posible de muerte. Por eso hablé de los incendios y todo aquello, ¿verdad? O accidentes automovilísticos, etc. Entonces la persona ha pasado por un suceso que implicaba
una amenaza real, que sí podía perder la vida, o posible de que pudiera perder la vida. También la violencia, ya lo dije, ya lo ministré al inicio del tema, y las lesiones graves. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente automovilístico y que tuvo un politraumatizado, como le llamamos, por eso sí, también especialistas, pero hay hospitales especializados en politraumatizados, aquel que llega con múltiples fracturas o estallamiento del vaso. El estallamiento del hígado, ese sí es muy grave porque el hígado recibe muchísima sangre y eso puede ser en unos minutos mortal totalmente, si no es que segundos. Pero la cuestión es sentar al paciente a ver, ¿era una amenaza real de que perdieras la vida? ¿La perdiste? No. Entonces, céntrate en eso, estás vivo. O posiblemente hubieras perdido la vida, pero no la perdiste. Entonces, estás vivo. Ahora, la cuestión de la violencia. Arreglar ese problema. Hasta la Biblia lo recomienda. Si no, se puede vivir juntos porque el marido sea golpeador y demás, pues la Biblia no marca divorciarse, pero sí separarse, para empezar. Esas son ya lecciones que he dado de la Biblia. 3 lesiones graves. Bueno, un paciente se fracturó las 2 piernas y tiene varias cirugías con placas y tornillos, etcétera, hechas por ortopedistas, las cirugías. Y entonces, rehabilitación. Y darle mucho ánimo al paciente. El paciente tiene que estar totalmente animado. No podemos, hay que enseñarle a los familiares, aquí intervienen mucho los familiares, que tengan momentos totalmente de cosas agradables, que no vea programas de televisión, no revise noticias, porque el mundo está de cabeza horrible, que escuchen música suave, música clásica. Yo recomiendo primero Cantos al Eterno, ¿sí? Bueno, entonces, y llevarlo a fisioterapia, lógico, y darle ánimos. Si va a poder volver a caminar, qué bueno, y si no, pues es triste, pero darle ánimos al paciente todo el tiempo. Eso lleva un poco de tiempo, se necesita mucha atención al paciente. Muchas veces algunas personas no sufrieron ninguna lesión, pero fueron testigos de lo que sucedió a otros como familiares o amigos o conocidos o a personas desconocidas. Por ejemplo, yo un día iba con mi hija, Leti, hacia la congregación y veo como un carro se lleva a un peatón, pero lo avienta y vimos cómo dio vueltas el peatón y cayó y el sonido de ese golpe tan rápido, la gente se arremolinó. Yo quise acercarme a ayudar, no me dejaron, pero ya llegó la Cruz Roja, en este caso en México, en Tehuacán, Puebla, México, desde donde estamos transmitiendo. Y bueno, pero todo eso, la gente que estuvo ahí, si uno como médico, yo sentí feo, se siente muy feo, se impresiona uno, libera uno adrenalina. Somos humanos, sentimos. Nos duele que la gente sufra. Por eso se dan temas como este. Entonces, ¿qué no sería de las personas que estuvieron más cerca? Y como la gente es muy curiosa, desgraciadamente, después les gusta un poquito la morbosidad o mucho la morbosidad, y esa misma morbosidad los lleva a tener estrés postraumático. Vean cómo es un mundo, es una maraña de cosas, ¿verdad? Vamos a suponer que a un familiar le sucedió algo muy grave, un hecho traumático, y tú te enteraste o lo viste, y eso crea que tú tengas un estrés postraumático, y has sido, a lo mejor, o te has comprado algunas medicinas, te has comprado pasiflora, tila, la misma valeriana, y no has visto resultados. Es porque tienes que tener una terapia. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en 8 días también. Ahora, la persona le afecta en gran medida su capacidad, la persona que tiene estrés postraumático le afecta la calidad de vida, su capacidad para desenvolverse en los entornos sociales, con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, etcétera, etcétera. Y también pierde mucho, no solamente el interés, sino la capacidad para desenvolverse en el trabajo. Ojo con eso, porque ha habido mucha gente que después pierde su trabajo por eso.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que cuando yo he tenido pacientes tanto hermanos y hermanas de gozo y paz como no hermanos, digamos, ¿sí? De los que son totalmente amigos nada más, pero que no son hermanos en Yahshua Mashiach, bueno, tengo que decirles que todo el tiempo tienen que tener pensamientos positivos, pero es aquí donde entra la fe. Y lo mejor para sanarse de todo este tipo de situaciones es entregarse al Salvador del mundo. Hablo claro así. Sí, porque Él es el único que puede sanar muchísimas heridas. Abran su Biblia, si la tienen a la mano, en el Salmo 86. Este Salmo 86 es el que yo les recomiendo a todos los que estén pasando un estrés postraumático o pasaron algo, muy fuerte y todavía estás padeciendo esas secuelas del estrés postraumático. Voy a hablar de varias cosas, todavía no voy ni iniciando. Entonces les recomiendo el Salmo 86. Vamos para allá y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Inclina, oh Yahweh, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Bueno, el rey David aquí estaba afligido y menesteroso. Él sufrió muchas persecuciones, empezando por el rey Shaul y todos sus ayudantes del rey Saúl, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a enfocar, por eso la palabra es eterna, porque sirve para ayer, hoy y siempre. Vamos a suponer que tú sufriste cualquiera de las cosas que yo mencioné. Fuiste testigo de muchas cosas o lo padeciste en carne propia. Entonces vas a orar a Dios así. Y el nombre correcto del Todopoderoso es Yahweh. ¿Sí? Inclina, oh Yahweh, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Una persona con estrés postraumático está afligida. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Entonces el rey David dijo eso porque era piadoso. Bueno, vamos a volvernos piadosos todos. ¿Qué es eso? Tener piedad, tener compasión. En primer lugar, reconocer que Yahshua es el Mesías, que dio su sangre por nosotros y seremos sanados. Guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Yahweh Elohim mío, a tu siervo que en ti confía. Y esa es la palabra fe, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque a ti clamo todo el día. Ahora, fíjense nada más, voy a hacer un paréntesis, voy a ir hablando de muchas cosas. Bueno, hubo una infección respiratoria, ¿sí? En los años anteriores, ustedes ya saben a qué me refiero. Mucha gente sufrió eso. Y hasta la fecha veo pacientes que tienen oxigenación normal, medida con el oxímetro, una espirometría, sale normal, o sea, el poder soplar, inflar globos y demás, pero siguen teniendo la sensación de que se ahogan. Y todo sale normal hasta la placa de tórax. ¿Qué es eso? Estrés postraumático. ¿Habías pensado en eso? Y he tratado varias personas y ahorita les voy a decir a continuación cómo las he tratado. Qué tremendo, ¿verdad? Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque a ti clamo todo el día. Hay que clamar. Y el Eterno responde. Alegra el alma de tu siervo. Ahí está la base. Alegrar. Si no te alegras, si estás deprimido, no vas a salir de ahí. Entonces hay que oír música. ¿Qué tanto mejor que Jalel? Por ejemplo, pues hay una marcha que yo compuse, que, bueno, me dio Dios para componer y se llama Soy Feliz. Pueden poner Soy Feliz, Dr. Javier Palacios Elorio, YouTube, y ahí te aparece la marcha. Soy feliz, porque Yahshua vive en mí. Me preparo cada día. ¿Saben las marchas? Inclusive los soldados lo saben muy bien, de un ejército cualquiera. Impulsan, dan ánimo al espíritu. ¿Cuánto más una marcha que hable del Todopoderoso? ¿Ya lo anotaron? Son recetas estas, ¿eh? ¿Sí? Alegra el alma de tu siervo. Porque a ti, Señor, levanto mi alma. Hay que levantar las manos y el alma, o sea, decir, Padre, ayúdame, bendíceme. Pero hay que ser santo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para que todos los que te invocan. Si tienes sentimientos de culpa y fuiste culpable de algo, bueno, el Eterno te va a perdonar. No tengas cuidado de eso. El Eterno perdona. Y si no fuiste culpable de algo que haya sucedido, pero tienes sentimientos de culpa, bueno, Dios perdona. ¿Por qué tú no te perdonas? ¿Se dan cuenta por dónde va la administración? Ahora, pero no he terminado.
Vamos a seguir con el, dice, y grande es en misericordia para con todos los que te invocan. El verso 6, escucha, oh Yahweh, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Se dan cuenta? Es que el estrés postraumático es angustia, es pánico, es terror. Verso 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Se refiere a las potestades en general, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Empieza a glorificar el nombre del Todopoderoso Yahweh, Yahshua. Es el mismo Dios, no hay tres dioses, no hay Trinidad, es un solo Dios. Empieza a glorificar su nombre. Dile cuánto le amas. Eso yo se lo decía hoy a mediodía. Yo te adoro, te bendigo, Padre eterno. Eres mi Señor, mi Salvador, mi todo. Te amo tanto, te adoro, bendigo tu nombre. Háganlo. Eso es medicina totalmente para los huesos. Bueno, dice el 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Elohim. Él es el único que hace las maravillas, es el único. Puedes orar, Padre, tú hiciste abrir el mar rojo para los hebreos. Y si eres hebreo, eres judío o eres casa de Israel, para mis padres, abriste el mar rojo y pasaron por ahí mis padres. Tú puedes hacer eso y más, todo lo puedes hacer. Ayúdame, ¿sí? Bueno, luego el 11. Enséñame, oh Yahweh, tu camino. Y yo te estoy enseñando el camino de Yahweh, que es la Torah. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas, comer kosher. Si una persona tiene estrés postraumático, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a tomar alcohol, y eso, o sea, vino, del que sea, whisky, tequila, lo que sea, y eso le va a empeorar. O empiezan a fumar, eso es peor todavía. ¿Sí? Entonces, a ver, enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces hay un libro en la página gozoypaz.mx que le titulé Estudios de Torah. Entonces hay que empezar a estudiar la Torah. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Sí? Enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te exaltaré, oh Yahweh Elohim mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, me libraste de la muerte o de una posible muerte. ¿Se dan cuenta? Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí, conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. ¿No será el marido golpeador? ¿O gente de bullying? ¿Gente mala y perversa que te molesta? Mas tú, oh Señor misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Tenemos que ser siervos de Yahshua, ¿sí? Y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Yahweh, me ayudaste y me consolaste. Ese es el salmo que yo he sentido recomendarles para todos los que tienen estrés postraumático. Entonces, vamos a hacer que la persona con todo esto no son lavadas de cerebro para nada, no vuelva a tener una relación con sus familiares, si es posible, y con sus amigos, si es posible, y me refiero porque muchas veces no son creyentes y se burlan, ¿verdad? Entonces, pero que él tenga felicidad y paz entre los hermanos. Por eso es muy importante tener shalom y no chismes en la Keilah local y mundial. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que yo hago? Que tengan pensamientos positivos. Lo lograré. Sí, con la ayuda del Eterno lo lograré. Y darles frases que ya que están en la Biblia, que son oraciones. Por ejemplo, todo lo puedo en Yahshua HaMashiach que me fortalece. Y si Dios con nosotros, si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Etcétera. De ese tipo de situaciones es las que yo manejo. No le voy a mandar otras cosas, ¿verdad? Entonces, de manera gradual, el enfermo, o el paciente, porque es un enfermo, es un paciente, se va a ir enfrentando a las cosas, o recordando, pero ya no le va a doler.
porque todo va a ser eso lleno. Es como si esta botella estuviera llena de agua sucia. Ya lo he ministrado en otras predicaciones, en otras enseñanzas. Yo la lleno de agua limpia, 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 hasta que sale toda la suciedad y se queda pura agua limpia. ¿Sí? Esa es la manera más fácil. Entonces, meter pensamientos positivos, y qué mejor que la Biblia. La bendita Tanaj, así se dice en hebreo. Bueno, entonces de manera gradual, que el enfermo se vaya enfrentando a lo que le asusta. No estoy hablando de una fobia, estoy hablando de estrés postraumático, ¿verdad? Ahora, los pacientes con estrés postraumático, las personas que tienen estrés postraumático, tienen muchas pesadillas. ¿Cómo se van las pesadillas? Bueno, hay que llenar todo eso de Yahshua con buenas ideas, pues, y qué mejor que la Biblia. Hay muchos libros, pero ahora con tanta cuestión de la nueva era y la era de esto y de la era del otro y cosas así raras que no llevan a nada. No por tener unas piedras se van a ir las pesadillas, pero si tenemos a Yahshua y el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, claro que se van a ir las pesadillas. Es normal que todos tengamos pesadillas por situaciones que a veces pasamos en la vida y demás, pero no todo el tiempo pesadillas. Entonces, si has tenido pesadillas o la persona que vaya a escuchar después este audio o ver este video, bueno, llenar el cerebro, así tal cual, de buenas ideas. ¿Qué mejor que la Biblia? Ahora, ¿por qué se da esto? La situación es, ¿por qué se da esto? O sea, eso de las pesadillas y demás, todo lo que ya ministré. Uno, por creencias negativas sobre ti mismo. Piensas, para eso hay que arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor y guardar su ley. ¿Verdad? Encuentras mucha información en este canal Shalom 132. Entonces, las creencias negativas sobre sí mismo. Hay gente que piensa que está salado. No sé si me entiendan. Que lleva la mala suerte, tanto él para otros. Tanto para él como para otros. Dice, no te me acerques, no me saludes porque te paso la sal. Son creencias, son cuestiones de las culturas diversas y no es correcto eso. Entonces, creencias sobre sí mismo. Te tienes que quitar todo eso. Y dos, pensar en el riesgo de que vuelvan a ocurrir. O sea, la persona con estrés postraumático tiene un pánico porque se vuelve a presentar una situación como el accidente automovilístico, como ver a caer de la escalera ya no al abuelo, sino a la abuela, o a un tío, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, creencias negativas sobre ti mismo. Dos, la persona con estrés postraumático piensa en el riesgo de que vuelvan a ocurrir. Todo el tiempo está pensando en eso. ¿Pero por qué? Porque no tiene el pensamiento bien, o sea, su cerebro está funcionando pero con ideas negativas. Sigue viendo televisión que solamente, o sea, programas que son de violencia, de asaltos, de asesinatos, de robos, de accidentes automovilísticos. Hay mucha gente que le gusta ver eso en YouTube, de cómo se volteó un carro y perdieron la vida. Eso no, eso es buscar la muerte. No busquemos eso, no veamos eso. Ahora, muchos han tenido estrés postraumático porque el papá llegaba borracho, tú eras un niño, una niña, llegaba borracho y le pegaba a tu mamá. Y empezaban los gritos o se empezaban a pelear entre los dos. No solamente se agredían verbalmente, sino físicamente, inclusive arrojándose objetos a la cabeza o al cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, créanme que he visto muchos hermanos y hermanas y también pacientes a nivel general desde hace muchos años, ¿sí? Con estrés postraumático por una situación de esas. Todo eso es sanado, puede ser sanado, es sanado cuando uno se entrega a Yahshua Mashiach. Ahora, la sensación de miedo, escuchen muy bien por favor, amigos, amigas, hermanos, hermanas, la sensación de miedo se irá, se va. ¿Qué les recomiendo yo a esos pacientes? Uno, ya lo ministré, pero permítanme profundizar un poquito más. Actividades de relajación. Pero no les recomiendo yoga porque la yoga no es buena. Les recomiendo mejor hacer gimnasia rítmica, nada más. Descansar. Es muy importante tomarse descanso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchos a lo mejor se van a reír de esto, pero el tejer
no nada más para las mujeres. De hecho, se ha demostrado que enseñarle a un hombre a tejer, eso le da muchísima paz. Pero no es que sea algo mágico, es que tiene su mente ocupada en que no se le vaya un punto sobre otro. No sé de eso yo, no he aprendido a tejer, voy a aprender a tejer. A hacer chambritas, y ahora con mayor razón. Bueno, bueno, entonces, a ver, el tejer, pero es eso, que se tiene la mente ocupada, no es porque sea algo mágico. No café, no bebidas que tengan cafeína, no alcohol, no cigarro, comer saludablemente. Y muy importante, romper el ciclo con un pasatiempo. No perder el tiempo con un pasatiempo. Para mí el mejor pasatiempo es leer la Biblia, meditar en Yahshua, que Él pagó por mí y que por su inmensa compasión vamos al cielo. O sea, es un pasatiempo, pero no es perder el tiempo. Yo no sé perder el tiempo, no sé qué sea, ¿verdad? Entonces, si estoy acostado para descansar, o tengo la Biblia en la mano, o mis oraciones, o estoy orando directamente al Eterno, etcétera, etcétera. Entonces, romper el ciclo con un pasatiempo, salir a caminar. Ya no se puede respirar el aire que respirábamos antes, pero todavía se puede respirar. Hoy amaneció haciendo frío aquí en Tehuacán, pero con un cielo azul muy hermoso, al menos en esta parte de la ciudad. Bueno, ¿cómo se presentan las personas con estrés postraumático? No creas que llega la persona y me dice un familiar, le traigo a mi papá o a mi esposo o a mi esposa porque tiene estrés postraumático. Ellos no conocen ese término. Ellos dicen, está enojado todo el tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Era así siempre? No, fíjese usted que no. ¿Desde cuándo? ¿Pasó algo? Sí, fíjese usted que pasó esto y ahí está la causa. Está irritable todo el tiempo. Está retraído todo el tiempo. Hay pacientes, sean hermanos o no, que se sientan en un sillón y se quedan en una sola posición a pensar. No están meditando, están retraídos. Y hay un estrés postraumático que todavía está operando ahí. Hay que romperlo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y que todos esos, no solamente demonios, ¿verdad?, sino su propio ser que está pensando cosas feas, se vayan. Ahora, mucha tensión. El paciente con estrés postraumático tiene mucha tensión mental. Y lógico, si tiene tensión mental va a tener tensión física. Y entonces llegan muchas veces con dolores. Ay, doctor, me duele ahora este codo, la muñeca, esta rodilla. Los reviso, veo que no tienen nada, les saco radiografías, no tienen nada. Para que el paciente quede más tranquilo, lo mando con un amigo mío ortopedista que le haga un chequeo. No tiene nada, no tiene artritis, no tiene reumatismo, no tiene ningún problema de esos. Entonces, por la tensión mental que le provoca tensión muscular, y recuerden, es un solo sistema músculo esquelético. Ahí está el tema de la creatina. Entonces, va a estar tenso, enojado, irritable con su propia persona, con sus familiares y con los amigos. Y los que pagan el pato, como decimos aquí en México, o sea, los que sufren las consecuencias es o la esposa, o el esposo, o los hijos. Y eso no debe de ser. Tenemos que ser razonables. Y entonces, si tú estás sintiendo algo de eso, por eso ve anotada, y si no vas a revisar el tema, ¿sí? Y haz lo que te digo. Arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, empieza a leer la Biblia, empieza a estudiar con nosotros. ¿Quieres un remedio natural? Ya te lo di, valeriana, aumenta la dopamina, pero haz todo lo anterior, porque si se va a seguir comiendo grasas y demás, y un cigarro y una copa para atrás, no, esto no da resultado. Ahora, muchas personas toman alcohol o drogas, inclusive, para esto, o sea, para que se les quite esa ansiedad y esa depresión del estrés postraumático, pero va a ser peor, no se resuelve nada, se empeoran. Ahora, he hablado de una palabra que se dice resiliencia, es la capacidad de recuperarse o hacerle frente a cosas pues desagradables
o situaciones difíciles. Entonces, a ver, no todos tenemos, atención a esto, si gustan anotarlo, no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. No todos la tenemos. En el caso de un servidor, me dio el Eterno esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Bastante grande, gracias al Eterno, para trabajar en un servicio de urgencias durante varios años y estar viendo cantidad de cosas que no les quiero platicar, porque es muy feo. Pero recuerden, la palabra resiliencia quiere decir la capacidad de recuperarse y de hacerle frente a situaciones difíciles. No todos tenemos eso, entonces los que no la tienen son los que sufren más estrés postraumático. Aunque no les haya pasado nada, ni siquiera un rasguño, pero vieron algo. Y entonces, inclusive, por eso no recomiendo ver cosas de violencia, o sea, películas de violencia y todo eso, no, porque se acaba mal. Ahora, hay que tratar los sentimientos de culpabilidad y para eso aquí busquen ustedes el tema de la culpabilidad en este mismo canal, Shalom 132. Muchas veces los pacientes con estrés postraumático tienen ira, tienen terror y temor y tienen vergüenza. ¿Pero por qué vergüenza? ¿Por algo que pudieron haber evitado y no lo evitaron? ¿O que ni siquiera lo podían haber evitado y sucedió como lo de la escalera del abuelo? Ahora, el cambio debe ser para sentir, o sea, que yo haga sentir al paciente que tiene que estar en felicidad, en gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que tienen que tener satisfacción en su vida y amor, porque el paciente que tiene estrés postraumático está comiendo, pero ni siquiera le sabe la comida. Está comiendo automáticamente, y ya lo he explicado en otras veces, aunque no sea una ausencia. Eso ya lo expliqué en el tema de las epilepsias. Está comiendo, le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo? Sí, pero porque tiene estrés postraumático, todo el tiempo está angustiado. Entonces, bueno, miren, habemos almas, y permítame que sea yo atrevido en decir esto, que nacimos para ser felices a los demás, para que sientan amor. Y entonces esas almas se van satisfechas. Si quieren palabra del Eterno, se les da. Quieren un canto, se les da. Quieren reírse, se les da, pero con cosas sanas. ¿Sí? Y no soy el único, ni el mejor también para eso. Entonces, las personas, inclusive con estrés postraumático, pueden de repente tener sobresaltos por todo. Es muy común que, yo recuerdo aquí en en el consultorio, valga la redundancia, consultando muchas personas, de repente pasaba un tráiler fuera del consultorio y tocaba las bocinas de aire. Y eso suena horrible, suena muy feo. ¡Ah! Y entonces, ¿qué le pasa? Le recordó algo, ¿verdad? Sí, es que así sonó el camión que se llevó a mis tíos en el coche y un accidente muy feo. ¿Me entienden? Por algo así. Entonces tenemos que estar, los que nos dedicamos a esto, muy pendientes de qué podemos rescatar de eso y llevar. No le vamos a decir, vas a escuchar cornetazos las 24 horas del día. No sé decir, mira, no pasa nada, etcétera. Ahorita voy a explicar más cosas. Entonces, a ver, las personas, decía yo, pueden tener sobresaltos por algo que les recuerda, un pensamiento, un sonido, un olor. Por ejemplo, ha habido personas que si van a la gasolinera y les llenan un poquito más el tanque y se riega la gasolina, empiezan a oler la gasolina, se ponen estresados. Es que si no he visto de todo, he visto muchas cosas. Y entonces les recuerda que un accidente automovilístico y que olía a gasolina, etcétera. Me doy a entender y empiezan ahí. Todo se dispara con esas situaciones. Bueno, si todo ese sobresalto, la irritación, el enojo, el no poder dormir, las pesadillas, porque hay insomnio, etcétera, si todo eso se da durante un mes, puede ser normal hasta cierto punto.
Pero si tarda más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, eso hay que tratarlo. Hay que tratarlo por fuerza, por bien de la persona. Tener misericordia de la persona. Para evitar inclusive lo que yo decía hace un momento, el suicidio. Porque llega a ser tan grave eso. Entonces, decía yo, volviendo a los problemas del insomnio, tienen problemas para conciliar el sueño y también para permanecer dormidos. A ver, una cosa es que no se puedan dormir desde el inicio, eso es por ansiedad, y otra cosa es que ya dormidos se despierten, lógico, y entonces eso ya habla de depresión. Ese es un dato para identificar ansiedad y depresión, eso ya lo di hace muchos años. La hipervigilancia. Son personas que generalmente tienen todos los tiempos los ojos muy abiertos, están como muy vigilantes, todo el tiempo angustiados. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles y cuando vamos en la calle caminando debemos de ir mirando para todos lados, porque las cosas ya no son como hace muchos años, pero no para estar angustiados todo el tiempo. La persona va a tener problemas para concentrarse en su estudio, si es estudiante, o en su trabajo, o en los dos, si estudia y trabaja, que eso ya es muy raro ahora. La gente ya no quiere ni trabajar ni estudiar. Pero tiene problemas para concentrarse, no se puede concentrar. Y mucha atención con lo que voy a ministrar en este momento. Hay casos tan extremos como orinarse en la cama, ¿sí? No en niños, sino en adultos. Esos casos son muy extremos. Y es ahí cuando debemos de utilizar ya medicación. Mucho ojo, mucha atención con lo que yo voy a comentarles. Porque eso ya habla de un problema mucho mayor, de estrés postraumático. Olvidar cómo hablar. Anótenlo, es importante. Miren que el Eterno, por su inmensa compasión, me permitió ver muchísimos casos médicos, y hasta la fecha todavía. Y entonces la persona no recibió un golpe en la cabeza, no tiene ningún coágulo en la cabeza, ni menos una hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. No tuvo ningún problema de esos. Ni siquiera sufrió un rasguño y solamente lo vio. Olvidar cómo hablar. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega eso? El problema es bastante profundo y ahí entra ya lo espiritual totalmente. Ahora, ya recomendé cantos para el Todopoderoso, ejercicio, comida sana, no vicios, relajación. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de 8 días vamos a ver muchas cosas en la Biblia que nos van a servir para el estrés postraumático. No lo puedo extenderme más tiempo porque será otra hora. Pero lo que sí quiero decirles esto. En 1988, más o menos, me acuerdo que en aquel entonces me visitó un representante de laboratorio, de esos muchachos que andan con sus maletas o señores, ya después fueron también señoritas. En aquel tiempo no había señoritas trabajando en el campo farmacéutico y llegó con una maleta y entonces me sacó unas muestras médicas y literatura médica, etcétera, etcétera. Doctor, acaban de salir los inhibidores de la recaptura de serotonina. Bueno, ¿qué es la serotonina? O sea, si la serotonina aumenta va a ser para bien. La recapturan, o sea, no se pierde. A eso se refiere. Sin embargo, tienen algunos efectos secundarios. Secada de ojos, secada de garganta, mucha visión borrosa, etcétera, etcétera. No digo que no sean buenos, son buenos para ciertos casos. Pero cosa curiosa, atención porque se aprende de todo. Muchos de mis pacientes eran o son varones. Y entonces muchos ya rebasan los 50 años y la próstata se inflama y muchos antidepresivos, como son los tricíclicos y demás, etcétera, 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 están contraindicados en la hipertrofia de próstata. Entonces les puede llevar hasta una retención urinaria y que necesiten una sonda. O sea, nosotros como médicos tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a recetar las cosas. Ahora,
Pongan atención a lo que voy a decir porque es muy importante. Hay un producto, al menos aquí en México, de venta libre, es un antihipertensivo y se llama propanolol, pero no lo vayan a comprar, vean a su médico, por favor. Delante de Dios, delante de Yahshua, se los digo, vean a su médico. Porque el propanolol es un antihipertensivo, es un beta bloqueador, pero está bien indicado para la ansiedad. Inclusive personas que hacen teatro o que dan discursos o oradores, inclusive cantantes profesionales que tienen el clásico trauma, el estrés del público. No recuerdo ahorita el nombre, pero se aterran al ver el público. Pánico escénico, exactamente. Entonces, toda gaba. Entonces, se toman un cuartito de la tabletita de 10 miligramos. Pero ustedes no lo hagan, vean al médico. O sea, yo te estoy dando el tip para que tú veas con tu médico y digas, oiga doctor, yo no me he podido controlar, ya me dio usted benzodiazepinas, el famoso diazepam y esto y el otro y no se me controla. Bueno, es que primero es que creer en Dios. Eso es lo mejor, en Yahshua HaMashiach. Pero el propanolol yo lo he utilizado por años. Soy médico, estoy autorizado para recetarlo y ver según el peso, la talla, si es hipertenso. Ojo con lo que les voy a decir porque con los años se va acumulando experiencia. Entonces yo les dije que hubo una enfermedad respiratoria, ustedes ya saben de qué hablo, y estos pacientes con estrés postraumático por eso, por no poder respirar, y con una placa de tórax normal, con una espirometría normal, con una oxigenación normal, sentían que se ahogaban. Era este estrés postraumático. Pero al mismo tiempo coincidía que me vino a ver mucha gente, y hasta la fecha, que tienen hipertensión y el estrés postraumático. ¿Qué es lo que hago? Porque yo soy autorizado, por eso he estudiado. Y entonces, bueno, ¿qué tratamiento está usted tomando? Estoy tomando este antihipertensivo. Perfecto. Permítame usted cambiárselo por propanolol, pero yo soy médico. ¿Sí? Bueno, estoy calificado para eso, gracias al Eterno. Y entonces le controlo la presión y al mismo tiempo le controlo el estrés postraumático. Porque muchos pacientes se la pasaban inflando globos y globos y globos y globos y globos y globos. El problema sigue, no, es que no es ahí, es estrés postraumático. Es que fue bastante traumático, eso. Bueno, entonces, estos datos yo se los doy porque es importante. Ahora, ¿cómo aumentamos la serotonina normal? O sea, para que tengamos más serotonina. Complejo B, la vitamina B6. La vitamina B6, no la B12. Pero se puede tomar un vitamínico, eso sí es de venta libre, ¿sí? Y si se une con la valeriana se va a obtener buen resultado, pero sobre todo estar bien con el Todopoderoso. Porque si estamos bien con el Todopoderoso tenemos todo ganado, tenemos bendición del cielo. Y con esto termino. Tener compasión, por favor, por los pacientes. Porque muchas veces los pacientes tienen pensamientos incontrolables sobre la situación que vivieron y lo siguen recordando. Vuelvo a repetir, tenemos que tener mucha compasión, misericordia. Le dije yo como el buen samaritano que nos enseña Yahshua HaMashiach en la Biblia. Tener compasión, porque los pacientes a veces tienen, o si no todos, pero la gran mayoría tienen pensamientos incontrolables sobre la situación que vivieron. Vean cómo fui llevando el tema. Bueno, el Eterno nos fue llevando de todo. Si se siguen todas las recomendaciones, ese estrés postraumático se va. Y en 8 días continuaremos. Pero ¿qué les parece si vamos a cantarle al Eterno un cántico? Y yo los dejaría hasta como receta médica, pero espiritual. Sentir como ahora siento. Un alma transformada por creer en Yahshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bendito Padre Eterno, toda Gabá por la inspiración de tu bendito Ruach HaKodesh, Saba, toda Gabá Yahshua HaMashiach.
Sentir como ahora siento mi alma transformada, todo es por ti. Bendito sea tu nombre, Yahshua maravilloso, gracias a ti por todo lo que has hecho, que siendo tú eterno, mirarás hacia mí. Anhelo estar contigo, bendito Padre eterno, te adoro a ti. ¿Y cuándo será el encuentro hacia ti? Quiero que llegue ese día. Laray, larararaira, laray, larararaira, larararam, laray, larararaira, laray, larararaira, larararam, laray, larararaira, laray, larararaira, larararam, laray, larararaira, laray, larararaira, larararam. Sentir como ahora siento mi alma transformada, solo es por ti. Bendito sea tu nombre, Yahshua maravilloso, gracias a ti. Así es. Por todo lo que has hecho, que siendo tú eterno, mirarás hacia mí. Anhelo estar contigo, bendito Padre eterno, te adoro a ti. ¿Y cuándo será el encuentro hacia ti? Quiero que llegue ese día. Laray, larararaira, laray, larararaira, larararam, laray, tararea, tararea. Eso es sanidad para tu cuerpo, tu alma. Laray, larararaira, laray, larararaira, larararam, laray, larararaira, laray, larararaira, larararam. Sentir como ahora siento mi alma transformada, solo es por ti. Bendito sea tu nombre, Yahshua maravilloso, gracias a ti. Por todo lo que has hecho, que siendo tú eterno, mirarás hacia mí. Anhelo estar contigo, bendito Padre eterno, te adoro a ti. Aleluya, aleluya. Tenemos los derechos de autor. Soy el autor de la letra y música de este canto y los arreglos musicales. Tenemos un hermano que se dedica a eso, el amado Agui Isaías Carrillo Guerrero. Ahora voy a hacer oración por todos los que tengan estrés postraumático. Ten fe en Yahshua, Él te va a sanar. Sigue todos los pasos que te recomendé, porque no vienen de parte, o sea, como un invento mío. No, vienen del cielo. Yo sé lo que te digo por tantos años sobre todo la comunión con el Eterno. Bueno, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios que están atormentando a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Te pido que les des paz a su corazón, que ellos llenen su vida de ti, sus pensamientos, su ser completo, lo llenen de ti, bendito Yahshua Mashiach, para que tú los sanes de ese estrés postraumático. Oro por cada uno de ellos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, aquellos que vieron esto, el otro aquí, que tuvieron parejas golpeadoras y demás, sean sanados
En el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, Beomen, y aplaudimos porque siempre estaremos de fiesta. Recuerden que en 8 días, primeramente el Eterno, voy a dar la segunda parte de estrés postraumático y nos vamos a meter totalmente a la Biblia y vas a ver qué sanidades. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos una cita este próximo viernes para la segunda parte, bueno, es la recta final 158. La segunda parte de Engañados. Vamos a ver cosas bien interesantes este próximo viernes. Que el Eterno les bendiga mucho, les guarde. Permítame el privilegio de bendecirlos con la bendición cantada. Amén. Yevarechecha Adonai Yahweh Eshmerecha Yael Adonai Yahweh Panavecha Vihunecha Adonai Yahweh Panavecha Vihunecha Veyashelecha Shalom. Es la bendición arónica. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, Beomen. Nunca desperdicies, nunca pongas por menos una bendición. No, yo te la doy con todo mi corazón y recuerda, es el Eterno quien te bendice. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Shalom a todos.